Aplicación de las derivadas en la ciencia física. En este caso un apartado enfatizando en la aplicación de las derivadas en la cinemática. Cinemática, que es rama de la física que se encarga del estudio del movimiento. Una partícula se mueve a lo largo de una recta de acuerdo a la ecuación s igual a 2,3 al cubo menos 6t al cuadrado más 3t menos 4. Ahí dice que el tiempo es mayor o igual a 0, donde s es pies y es la distancia dirigida de la partícula desde el origen a los t segundos, y nos preguntan determine el tiempo en que la aceleración instantánea es 0 y después determine la distancia dirigida de la partícula desde el origen. Aquí, como tal, al lado izquierdo tenemos un apoyo en caso de que lo necesitemos, básicamente la función y la derivada. Entre otras palabras, son algunas de las propiedades básicas de las derivadas para apoyarnos al desarrollo de este ejercicio. Eventualmente, estas ecuaciones cinemáticas no son muy complejas de derivar, sin embargo, esto de aquí nos sirve de apoyo. Tenemos S, que representa el desplazamiento o la ecuación del movimiento o la posición de la partícula. En este caso, estos ejercicios datan de partículas, de personas, de móvil como tal. En este caso, hacemos énfasis en una partícula. Independientemente de la fuente o lo que sea que se está moviendo, lo importante es solamente tener en cuenta básicamente esta ecuación del movimiento, a la cual vamos a despejar, a hacer derivadas, a hacer una que otra cosa para contestar a las preguntas. O sea que no se alarmen si aparece partícula, aparece móvil o aparece cualquier cosa. Realmente es como la fuente que genera ese movimiento. Lo realmente importante es la ecuación del movimiento como tal. Aquí tenemos que tener en cuenta también las unidades de medida. En ese caso, en ocasiones, la distancia nos las están dando en metros o en pies. En este caso, está dada en pies. Entonces, S nos dice claritico que es la distancia dirigida de la partícula desde el origen a los t segundos. Aquí como tal tenemos la ecuación del movimiento y tenemos esto que tenemos aquí, que básicamente es transcribir esta información a este ladito. Lo que hicimos fue pasarla para empezar a utilizar o hacer los cálculos correspondientes. Como primera medida, tenemos la ecuación del movimiento. Vamos a hacer la derivada correspondiente para hallar la velocidad. La velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. En este caso, como tenemos la ecuación del movimiento, al nosotros derivar la ecuación del movimiento, lo que estamos haciendo es hallar la velocidad. Eso es lo que tenemos aquí. Al derivar esto, obtenemos esto, que es la velocidad. ¿De dónde sale cada numerito? Vamos a empezar uno por uno. La derivada de 2 por t al cubo, básicamente ese exponente, que es 3, lo multiplicamos por el 2, que es el coeficiente, el que está antes de la t. Si multiplicamos 3 por 2, me daría 6. 6, se coloca la t, y este exponente que está 3, baja un numerito. Como estaba 3, ¿a qué numerito bajó? Pues bajó a 2. Entonces, entre otras palabras, derivar 2t a la 3 es tener 3 por 2, 6, t, y el 3 quedó en 2, baja 1. Por eso tenemos 6t al cuadrado. Lo siguiente, tenemos menos 6t al cuadrado. El menos se conserva, por eso es ese menos que tenemos aquí. El 2, que es el exponente, se multiplica por 6. 6 por 2 me da 12, quedaría la t, y el 2 baja 1, una unidad, quedaría en 1. Pero si nosotros tenemos menos 12t, que es lo que nos acaba de dar, y ese 2 lo bajamos a 1, pues me quedaría menos 12t elevado a la 1, que es lo mismo que tener menos 12t. Ahora, este 3t que tenemos aquí, se cancelaría o quitamos esa t que tenemos ahí. Si quitamos esa t que tenemos ahí, nos queda 3. Y la derivada de menos 4 es una constante. Como vemos, aquí tenemos la función y igual a k. Esa k representa cualquier número natural, en este caso el menos 4, o el 4 como tal. Entonces, la derivada de ese 4 pues me da 0. Por eso no se colocó aquí como tal en la ecuación correspondiente. Entonces, nosotros sabemos que tenemos la ecuación del movimiento. Si hacemos la derivada de la ecuación del movimiento, obtenemos la velocidad.
que es esto que acabamos de derivar o que tenemos a este ladito. Y si nosotros aplicamos nuevamente la derivada a la velocidad, encontramos la aceleración. Entre otras palabras, para hallar la aceleración es derivar la velocidad. Y es lo mismo que la segunda derivada de la ecuación del movimiento. Porque si tenemos la ecuación del movimiento y la derivamos una vez, obtenemos la velocidad. Y si la ecuación del movimiento la derivamos dos veces, obtenemos la velocidad y, como tal, la aceleración. Aquí tenemos que volver a derivar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Por qué? Porque si nosotros leemos el enunciado del problema, nos dice determine el tiempo en que la aceleración instantánea es cero. Al nosotros leer aceleración, automáticamente tenemos que mentalizarnos de que tenemos que hacer la segunda derivada de la ecuación del movimiento o la derivada de la velocidad en el orden de ideas. Entonces, como tenemos la aceleración, que es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que no es otra cosa que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Es exactamente lo mismo. Podemos aplicar directamente la segunda derivada, pues derivamos una vez y derivamos dos veces, que es lo que hicimos aquí. Aceleración, primera derivada, obtenemos velocidad y la segunda derivada, obtenemos aceleración, de acuerdo a lo que nos estén preguntando. Si en algún momento nos preguntan solo la velocidad y no la aceleración, pues tan solo nos conformamos con hacer la primera derivada, que es lo que tenemos aquí. Entonces, como tenemos la aceleración, tenemos que volver a derivar esto que tenemos acá. ¿Y cómo lo derivamos? Igual, de la misma metodología que aplicamos anteriormente. El exponente, que es 2, lo multiplicamos por 6, 6 por 2 me da 12, y este exponente, que es 2, baja una unidad, me quedaría en 1. Por eso me queda 12t y como exponente 1. Y 12t como exponente 1 es lo mismo que tener 12t, o 12 por esa constante o ese valor de tiempo que vamos a hallar. Ahora, el menos se conserva, la derivada de 12t, pues quitamos la t y me queda solo menos 12, y la derivada de 3, como es una constante, como vemos aquí, y igual a constante me da 0. Por eso desaparece como tal. Entonces ya tenemos la ecuación relacionada a la aceleración. Ahora, tenemos que plantearnos lo siguiente. Dice, determine el tiempo en que la aceleración instantánea es 0. Eso es como hacer lo siguiente. Si nosotros tenemos 12, tenemos t es algún valor que vamos a hallar, y tenemos menos 12, esto lo igualamos a 0. Y tenemos que resolver esto y que se cumpla la condición de que sea igualado a 0. Porque esta es la ecuación de la aceleración que ya tenemos. Pero dice que en qué tiempo la aceleración instantánea es 0. Al decirnos eso, quiere decir de que esta aceleración, que es la derivada o lo que acabamos de hallar, esta ecuación nueva, tenemos que igualarlo a 0. Y como lo estamos igualando a 0, tenemos que encontrar algún valor o algún número para que se me cumpla esa propiedad. Si esta t nosotros la reemplazáramos por 2, 12 por 2 me da 24, y 24 menos 12 me daría 12 positivo, 12. Y la pregunta es, ¿12 es igual a 0? La respuesta es incorrecta, no lo es. Entonces, si t lo reemplazamos por 1, si multiplicamos 12 por 1 me da 12, y a 12 le restamos 12, pues me da 0. Por consiguiente, esto sí se me cumple, porque 12 multiplicado por 1 me da 12, y 12 menos 12 me da 0. O sea que al dar 0, sí estamos igualando esa ecuación de la aceleración a 0. Quiere decir de que ya tenemos prácticamente la primera respuesta. La aceleración me da 0. Quiere decir que el tiempo en que la aceleración instantánea es 0 no es otra cosa que un segundo, porque es la que se cumple como tal. Para que la aceleración me dé 0, entonces tenemos que t reemplazarlo por 1. Y al hacer la multiplicación aquí y la resta, me da 0. Por consiguiente ya tenemos una de las respuestas que nos estaban pidiendo. Determina el tiempo en que la aceleración instantánea es 0. El tiempo para que la aceleración instantánea sea 0 es un segundo. Entonces ya tenemos respuesta a el primer interrogante que nos están planteando. El segundo interrogante es después, o sea, quiere decir que después de hacer esto, que es lo que acabamos de hacer, determine la distancia dirigida de la partícula desde el origen. Es eso que tenemos aquí. Tenemos que
tener en cuenta lo siguiente. Después determine la distancia dirigida de la partícula desde el origen. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar esta, que es la ecuación del movimiento original que nosotros tenemos, este 2t a la 3, recordemos de que la ecuación del movimiento, menos 6t a la 2, más 3t menos 4, t quiere decir de que el tiempo que nosotros reemplacemos en esta ecuación tiene que ser mayor o igual a 0. Por consiguiente 0, menos 1, menos 2, menos 3, un valor negativo no funciona y no lo podemos colocar aquí. Aquí nos dice claramente que el tiempo que nosotros reemplacemos ese numerito dentro de esta ecuación del movimiento tiene que ser 0 o un número mayor que 0. En este caso es un segundo, que es lo que acabamos de tener aquí. Entonces, determine la distancia dirigida desde la partícula, desde el origen, de la partícula desde el origen. Lo único que hice fue aquí transcribir otra vez la ecuación del movimiento que ya tenemos, vean, S, o sea, la ecuación de la distancia o movimiento como tal es esta que tenemos aquí. Acá lo que hice fue transcribirla y lo que hacemos es colocar el tiempito para cuando la aceleración instantánea es 0. Por eso lo que hacemos es reemplazar este 1 que acabamos de hallar y colocarlo dentro de las t's de la ecuación. Si nosotros tenemos aquí 2t elevado a la 3, pues esa t la reemplazamos por 1, menos 6t elevado a la 2, la t la reemplazamos por 1, más 3 que me multiplica t lo reemplazamos por 1, menos 4, y se me cumple la propiedad de que el tiempo es mayor o igual a 0. Aquí lo que hacemos es resolver 1 al cubo, es lo mismo que tener 1 por 1 por 1, me da 1, por eso 2 por 1, menos 6, aquí 1 al cuadrado es 1 por 1 por 1 me da 1, por eso quedan 1, más 3 por 1 menos 4, aquí multiplicamos, aquí 2 por 1 me da 2, menos, se conserva el signo negativo, 6 por 1 me da 6, más 3 multiplicado por 1 me da 3, menos 4, aquí resolvemos, valores positivos, 2 más 3 me da 5, y menos 6 más menos 4 me da menos 10. Ahora, esa posición es 5 menos 10 me da menos 5, me da un valor con signo negativo. Aquí es donde tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a guiarnos. Aquí continuamos la ecuación, la respuesta que tenemos ahorita, en que la posición de la partícula, cuando la velocidad, la aceleración instantánea es 0, la posición de la partícula es menos 5, tenemos que tener en cuenta de que está dada en pies, o sea, menos 5 pies. Esta es la derivada o la ecuación de la velocidad. Esta es la ecuación de la aceleración, que fue lo que obtuvimos después de hacer las derivadas correspondientes. Ese es el puntico y este es nuestro plano cartesiano. ¿Qué significa eso? De que la partícula, cuando la aceleración instantánea es 0, es menos 5. Menos 5 está en el segundo cuadrante o en el cuadrante de las x negativas. Hay que tener en cuenta que la posición es 5. ¿5 qué? 5 pies. Quiere decir de que la partícula se desplazó tan solo 5 pies. El signo negativo nos indica el sentido en el cual se dirige la partícula. Si esto fuese positivo, quiere decir de que la partícula, tomando como referencia este plano cartesiano, si este es el origen, o sea, origen es donde se inicia el movimiento, donde empieza la partícula a moverse, y si tuviésemos el 5 indica que se desplazó 5 pies, y el signo negativo nos indica el sentido. Si fuese positivo, quiere decir de que si este es el eje de referencia, se desplazó de izquierda a derecha, o sea, en la dirección hacia el primer cuadrante. Pero como tiene un signo negativo, quiere decir de que desde aquí, desde el origen, se desplazó de derecha a izquierda. Por eso está en el plano cartesiano ubicado en menos 5. Quiere decir de que desde el origen donde se inició el desplazamiento, esa partícula se desplazó tan solo 5 pies. Sentido derecha a izquierda, tomando como punto de referencia esta que es el origen.